Muchas personas se preguntan, ¿qué hacer en caso de fallecimiento? Si aparece el famoso túnel de luz, ¿debemos entrar en él o no? Tenemos que tener en cuenta que este mundo virtual está dirigido por mentes computarizadas. Cada uno de nosotros experimenta esta realidad con una mente individual que sirve de conector. En cierto sentido, todos somos uno con esta falsa creación. Todos somos uno con la mente universal. El término todos somos uno solo es real en la verdadera creación. Las esencias verdaderas tienen en su interior parte de la fuente. En ese sentido, sí, formamos parte de un todo. Pero no aquí. Aunque la mente se esfuerce para que te identifiques con ella. Al igual que nos identificamos con nuestro cuerpo físico. Y al igual que nuestra esencia es representada en esta realidad virtual, por las almas, que no son más que construcciones, que encierran en su interior las verdaderas esencias. Todo aquí está cambiado. Difícil discernir la realidad cuando existe tal nivel de distorsión. Distorsión que provoca la mente. Todos estos mundos virtuales son mundos mentales. Este mundo virtual consta de un plano físico y un plano astral, hablando de la Tierra. Y toda la realidad virtual en su conjunto, lo forman 12 universos físicos y sus planos astrales. Todo ello forma parte de esta rama de la creación que se le ha denominado el dodecaedro universal. Los seres atrapados aquí se encuentran en ciclos constantes de reencarnaciones. Plano físico, plano astral. Regidos por el tiempo, en constante bucle en espiral sin principio ni fin. Vienes al plano físico, cruzando lo que algunos denominan el gran túnel. Después de preparar en el astral tu encarnación, es decir, tu programación, y supuestamente para aprender lecciones. Curioso, lo de aprender lecciones. Es por ello, que para aprender lecciones, te encierran en un cuerpo físico, sin recordar nada de tu origen. En realidad, es difícil aprender lecciones cuando no recuerdas siquiera lo que has aprendido. Pero en fin, en esta escuela así funcionan las cosas. En el momento que falleces, pasas por un periodo de aclimatación que suele durar unos cuantos días, antes de pasar al astral. Ese sitio de aclimatación está en el plano físico pero con diferente vibración. Y luego acudes al astral. Allí se verá si reencarnas de nuevo rápidamente o pasas por un periodo de descanso. Se supone que estás en el cielo, pero muchos seres perciben que algo va mal. Tu conciencia está encapsulada por la mente, por lo tanto, todo el proceso está dirigido por ella. Mucha gente reporta al morir la apertura de una gran luz. Pero otros no manifiestan lo mismo. Esta realidad virtual consiste en un ciclo de muerte y encarnación. Plano físico, plano astral. Muchos seres no han querido cruzar al astral. Y se han quedado en este plano físico, ya sea por fuertes lazos emotivos o cualquier otra razón. Se han quedado entre medias de ambos planos. Son los que se denominan almas perdidas. La solución no pasa por entrar o no entrar en la luz. Esos son manifestaciones de la mente. La solución pasa por liberar esa conciencia atrapada y no vivir las realidades virtuales que tu mente proyecta. He hablado en alguna ocasión que existe un cierto tipo de energía que está entrando en este sector y que va a contribuir a despertar a muchos seres. Esa energía tiene que ver con el proceso de corrección que está teniendo lugar y que consiste en la separación de la luz y la oscuridad. O dicho de otro modo, separación del ser de la materia. Pero el término despertar tampoco parece muy claro aquí. ¿Por qué se denomina despertar? ¿Quizá porque las conciencias están sumidas en un sueño hipnótico? ¿Y quién provoca ese sueño? ¿Cómo despertar del sueño? La respuesta es muy clara, la mente. La mente actúa como una membrana que nubla la conciencia. La enfoca en sus realidades virtuales. Y los seres no saben cómo salir de ahí. Y lo que es peor, te hace identificarte con ella. Te crees ser ella, al igual que te crees ser tu cuerpo físico. Muchos seres han entrado en esta creación para informar de esta situación, pero su mensaje ha sido corrompido y tergiversado. Toda la realidad virtual va a ser desmantelada, pero el principal problema es lidiar con el tiempo.
Cuando se menciona que este sector está siendo corregido, significa que muchos seres van a liberar sus conciencias. El problema está en los seres profundamente dormidos y que son controlados por la mente. Esos son los que más peligro tendrán, cuando se dice que la oscuridad intentará atraer a las profundidades de la realidad virtual a todos los que pueda. Algunos hablan de que los que no despierten ahora, tendrán que pasar por ciclos de muchos años hasta que vuelvan a tener oportunidad. Eso no es ni más ni menos que ser trasladados a otro sector aún no corregido de este dodecaedro. Lo que, afuera del dodecaedro, es inmediato, adentro es percibido en muchos ciclos de tiempo. El tiempo siempre ha sido reiniciado, cuando ha terminado su gran bucle de 25.920 años, pero en esta ocasión no va a ocurrir. Es por ello que muchos seres que se encuentran atrapados en la Tierra, hablo de los Anunnaki y otras razas, están intentando abrir líneas de tiempo virtuales para escapar de aquí. ¿El motivo? No quieren pasar por la corrección. Las investigaciones que se realizan en el CERN tienen que ver con esto. No pueden salir de aquí porque este sector está sellado. La corrección sigue su avance, y las formas en que se manifestará no están claras, ya que depende de muchos factores. La luz no viene a destruir el planeta, pero es algo no descartable si estallan las llamadas guerras alienígenas. Las diversas razas que controlan la Tierra, en su desesperación de verlo todo perdido, y no poder huir, pueden forzar algún tipo de catástrofe. Pero ya se verá lo que ocurre. Aquí tenemos tres actores principales. Tenemos a las diversas razas Anunnaki, que son los controladores de este planeta y sector. Son los que fumigan con chemtrails. Por otro lado, tenemos a otras razas que son representantes de los creadores originales, los creadores de la geometría sagrada, representantes de la gran mente. Y por último, tenemos a lo que se ha denominado verdadera luz, que son los que desde fuera de esta creación han entrado para ayudar, sostener y liberar a los seres atrapados aquí, y son los que con ese nuevo tipo de energía ayudarán en el despertar de la conciencia. El verdadero despertar. Esta energía no tiene nada que ver con la energía fotónica del Sol, que está basada en programaciones y que muta el ADN. Esto pertenece a los creadores del dodecaedro universal. El tema de los chemtrails, que todo el mundo se pregunta por su verdadero motivo, es multidisciplinar. Los Anunnaki que controlan este sector no quieren que sus prisioneros en su granja puedan escapar de su control. Por lo tanto, no les interesa que el Sol mute el ADN y modifique las frecuencias. Por ello crean una pantalla, para impedir que los rayos solares realicen esta función. Por otro lado, el calentamiento global es real. Lo que no es real es el motivo del mismo. El CO2 no tiene nada que ver, o al menos mínima incidencia. Es el Sol el causante de este sobrecalentamiento. En mayor medida es la verdadera luz, la que ha provocado que el cubo del Sol gire más rápido y provoque mayor fricción, y por ende, queme con mayor intensidad. Este mayor calentamiento por parte del Sol también provoca un mayor deterioro del campo electromagnético de la Tierra y por supuesto su sobrecalentamiento. Pero volviendo al tema principal, la salida pasa por la liberación de la conciencia. Y no hay sustituto para el silencio interior. Con ello vas desplazando a tu mente externa a favor de tu mente interna. La conciencia. Debemos recordar siempre que la dedicación sin la acción es incompleta, al igual que la acción sin dedicación. Estos dos aspectos trabajan relacionados uno con el otro. Sin embargo, siempre se debe recordar que la comunión personal con su divinidad es una parte integral de la acción y la dedicación. Dejando de lado ese momento especial, para la comunión con la propia fuente divina, ni la dedicación ni la acción pueden ser sostenidas. Cuando pedimos orientación desde dentro, y seguimos lo que creemos como la decisión correcta, tenemos que recordar que incluso las decisiones correctas pueden llevar a desafíos, humillaciones y decepciones. Una decisión correcta no significa necesariamente un camino de rosas. Una decisión correcta a veces puede estar sembrada de autosacrificios, molestias y caos. Pero al final, si fue una decisión correcta, aunque el camino puede ser difícil, vale la pena cada lucha y gasto de energía.
La perseverancia y el amor incondicional llevarán a uno a través de cada lucha, dolor y desafío. La comunión interior con lo divino es una expresión muy personal, que cada uno de nosotros debe perseguir y mantener, ya que no hay sustituto para ella. Vientos y tormentas salvajes no pueden perturbar la tranquilidad interior cuando uno entra en el silencio. Cuando uno se funde con la fuente, no hay necesidad de palabras. Es todo lo que hay. La separación de las partículas de luz de la oscuridad ha comenzado. El viaje a casa comenzará pronto. Soy consciente de que la oscuridad ha planeado ocultarse para evitar la corrección. E intentará reiniciar otra pseudo-creación. La oscuridad utiliza ilusiones para engañar, manipular y controlar a todos los seres en esta realidad virtual. La principal ilusión de la dimensión física es que los seres piensan erróneamente que esta dimensión de la realidad virtual es real y que es todo lo que hay. Es debido a la creencia de que el mundo físico es todo lo que hay, que mucha gente es totalmente inconsciente de lo divino. Como las ilusiones se van haciendo cada vez menos eficaces ahora, más y más gente va a empezar a ver a través del engaño. Las cosas que nos rodean se están desmoronando. Algunas de estas cosas van a ser más evidentes que otras al principio. La oscuridad está perdiendo el control de este reino que se está desmoronando. Todas las cosas en la naturaleza pronto serán afectadas y se comportarán fuera de lo común. Algunos pueden llegar a ser más sensibles a las energías ahora. Se debe tener presente que lo que viene no es el día del juicio como dice la Biblia. No es el azufre y el fuego del infierno, predicado por Pablo de Tarso y sus seguidores, junto con los falsos profetas de los Anunnaki. La palabra juez se utiliza de muchas maneras, tanto positivas como negativas, y su uso puede causar confusión para algunos. La separación de los seres verdaderos de luz, de los seres de la falsa luz, se basa en la elección que los individuos han hecho. No están siendo juzgados por cualquier persona, en el sentido más estricto de la palabra. Se han juzgado a sí mismos. Por lo tanto, es el día del juicio por sí mismos. Tristemente, muchos han optado por servir a la oscuridad, que son los seres de la falsa luz. Para reafirmar lo anterior, la Madre Divina no va realmente a juzgar quién es digno y quién no es digno. Todas las conciencias individuales han escogido sus propios caminos. Cada conciencia ha elegido si verdaderamente desea regresar a la luz o permanecer en la oscuridad. Por lo tanto, cada conciencia es en efecto su propio juez y ha hecho su propia elección. Esta separación puede ser dolorosa para los que tienen familiares biológicos, que no estarán entre aquellos que vuelven a casa a la luz. Pero todo el mundo ha hecho su propia elección. Nadie puede tomar la decisión por ellos. A todos se les han dado un sinnúmero de oportunidades y ayuda para regresar a la luz. Sin embargo, si ve a los que regresan a casa como su verdadera familia, entonces el proceso será mucho más fácil. Después de todo, los que están afiliados a ti en esta vida, podrían tener la fachada de amigos y familiares, pero en realidad fueron los enemigos acérrimos en muchas vidas pasadas. Un enemigo es cualquier persona o cualquier cosa que deliberadamente ejerce un papel decisivo en obstruir su camino de regreso a la luz. En este momento de la separación final de los seres verdaderos de luz, de los seres falsos, es imperativo que las personas no den su voluntad a la oscuridad. No es un tiempo para que las personas juzguen quién regresará a la luz o quién permanezca en las tinieblas. Nadie puede estar seguro de estas cosas, excepto el verdadero Creador. No importa en qué momento de la vida se encuentre. Recuerde que lo divino es una parte integral de su existencia. Ahora las cosas van a progresar rápidamente, según la luz se retire de esta dimensión. Con la liberación de los 4 elementos, pronto las cosas se volverán impredecibles. Cuando los 4 elementos fueron encarcelados, bajo el control de esta dimensión, las cosas eran relativamente predecibles en esta realidad virtual. Como se apoyaban en la previsibilidad de las cosas, la élite gobernante ha organizado algunos fenómenos meteorológicos como tormentas, algunos eventos naturales entre comillas, tales como terremotos, cortes de suministros para desviar grandes cantidades de energía, eventos terroristas, etc. Los eventos naturales pronto comenzarán a comportarse de forma errática, ya que los 4 elementos ya no están bajo el control total de la oscuridad.
La muerte y el sufrimiento son tan terribles que toda filosofía y religión promete la liberación de ellos. Todas las religiones tratan de explicar el sufrimiento. Los cristianos y los judíos identifican la causa como el pecado original que lleva de generación en generación. Ellos creen en una guerra del bien contra el mal y que habrá una batalla final en la que el bien prevalecerá. Los hindúes creen en la idea de Dios en mí. Esta es la creencia que se encuentra en las enseñanzas de los Vedas. Los Upanishads enseñan que la base del cosmos es uno mismo. La religión hindú fue introducida por los conquistadores arios, cuyo concepto de liberación enseña a la persona a esforzarse hacia la realización del yo. De que Brahman, Atman, son uno y lo mismo. El punto principal es más una actitud ante la vida, en lugar de una doctrina. El principal objetivo en la vida es estar en unión con el Brahman, lo invisible, y la manera de conseguir este objetivo es a través de una prolongada práctica conocida como yoga. Los arios mezclaron al Brahman Atman con la idea de los pueblos conquistados indios sobre la transmigración del alma. La mezcla aria-india fue ofrecida como un medio de liberación personal. Curiosamente, el hinduismo es así una mezcla de doctrinas religiosas alienígenas y humanas. Se ha abusado de tal manera del concepto del yo, que algunas personas piensan que son los amos de la naturaleza y deben tener el control total del mundo, y por lo tanto pueden hacer lo que quieran a los animales, y a cualquier cosa en la naturaleza. Abusando y aniquilando algunas especies, por el placer y el beneficio personal. El concepto de dominación sobre otras especies también se encuentra en el Antiguo Testamento. Hay muchas enseñanzas espirituales, basadas en doctrinas a través de la meditación, para despertar a la mente ignorante y alcanzar la iluminación. Esto se cree que conduce a la liberación personal. En tales casos, los adherentes tienden a dar obediencia total a su maestro espiritual, que se supone que ha alcanzado la iluminación. En el budismo, la consecución de un estado plenamente despierto se conoce como la iluminación. Hay una doctrina budista, análoga al pecado original, que comúnmente se llama karma. Según la creencia budista, un individuo lleva no solo su propio karma, sino también el karma de sus antepasados, vida tras vida. Toda la miseria y sufrimiento en este mundo se dice que está provocado por la ignorancia de las personas. El budismo y el jainismo buscan poner fin al sufrimiento a través del desapego de los deseos mundanos y la comprensión de que el yo es una ilusión. Buda omite lo que vio en un misticismo elitista y se concentró en la compasión para ayudar a eliminar las miserias de la vida. Los gnósticos sostienen una visión dualista del mundo, en el que hay dos principios opuestos: el bien y el mal, que están en constante batalla. La verdadera salvación consiste en la liberación de las esencias divinas de luz atrapadas en la materia, el mal. El proceso de despertar es a través del conocimiento de sí mismo, en el que uno despierta del sueño profundo. El atrapamiento en la materia. Algunos gnósticos creen en la reencarnación y otros la rechazan. Pero básicamente todos incluyen la liberación del espíritu y el fin del mundo. La creencia en una vida al final de la cual no hay nada más, resume la posición atea. Realmente es una religión la negación de cualquier deidad o la continuación de la conciencia. Por lo tanto, a los ateos se les promete un fin al sufrimiento también. Todos los ejemplos anteriores de las creencias religiosas y las no creencias conducen a la liberación personal y al fin del sufrimiento. Esto sería genial si fuera cierto. Pero no lo es. Muchas religiones tienen rituales de oración para ayudar a los difuntos en su viaje, más allá de la vida. Por desgracia, el alivio prometido es ilusorio, porque los conspiradores no dejan que nadie se vaya, incluso después de la muerte. Ellos pretenden ser Dios, pero son impostores, crueles y viles, cuya existencia depende del mantenimiento del dodecaedro universal, y todo el mundo es obligado a sufrir, a la vez que se le mantiene en la ignorancia y con promesas falsas de liberación de esta existencia infernal. Ninguna cantidad de conocimiento, sabiduría, oración, súplica, fe, piedad, virtud, compasión o buenas acciones liberará a nadie de la realidad virtual de los conspiradores.
todo el mundo se ve obligado a volver al mundo físico y renacer una y otra vez. Hasta que la realidad virtual sea totalmente desmantelada, ninguna cantidad de iluminación puede prevenir el proceso de la reencarnación. El despertar a la verdad y no ceder a los comportamientos y acciones destructivas ayudarán a fortalecer la voluntad. Intenciones correctas en pensamientos, palabras y acciones también ayudarán. Escuchar con discernimiento a la pequeña voz interior puede ayudar a las personas como guía para aferrarse a su voluntad. Hasta que llegue el momento cuando se desmantele toda la realidad virtual. Entonces, y solo entonces, habrá verdadera liberación. A continuación, será el fin de todo sufrimiento. La muerte nos llega a todos los seres vivos, incluidos los seres humanos y las formas superiores de vida. A diferencia de las formas verdaderas de luz, que son eternas, toda la vida biológica tiene un principio y un final. Todo en la dimensión física se construye a partir de materia. Todo lo que se hace de la materia se desintegra, muere. Esto incluye a los minerales, vegetales, animales, seres humanos y los cuerpos celestes. Incluso la luz en el reino físico disminuye con el tiempo y la distancia. La muerte no fue creada por el verdadero creador, fue una imposición de la oscuridad. Algunos dicen que hay que morir y renacer en la tierra para aprender, ya que es la sala de estudio para el desarrollo del alma. Hoy en día, este concepto se repite de memoria por muchos que dicen haber despertado espiritualmente. Esta gente cree que todos hemos venido a ganar puntos de mérito por nuestras propias acciones, tanto en la tierra como en el mundo de los espíritus. El proceso de la muerte y el renacimiento lo caracterizan algunos como una experiencia positiva. Ellos argumentan que el sufrimiento es bueno porque ayuda a construir el carácter y nos fortalece espiritualmente. Sostienen, además, que nos enseña a apreciar el bien. Estos argumentos parecen ser verdad hasta cierto punto, pero parece que solo funcionan en los reinos falsos, controlados por la oscuridad. Esto es así porque todo sufrimiento causa la pérdida de energía que la oscuridad necesita para conducir su reino. También es una forma de debilitar la voluntad y el espíritu y causar la pérdida de conciencia de los seres para que cedan a la oscuridad. En la verdadera creación no hay sufrimiento, ni mal ni muerte. En este reino que está tan fuertemente controlado por la oscuridad, no hay mucho que podamos hacer para evitar la muerte física. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer para fortalecer nuestra voluntad y no ceder a la oscuridad. Hasta que la liberación de la oscuridad se lleve a cabo, y esto va a ocurrir muy pronto. ¿Existe la conciencia? Por supuesto que hay tal cosa llamada conciencia. ¿La conciencia sobrevive a la muerte física? Por supuesto que sí, y esto incluye incluso la conciencia de los animales, a pesar de lo que la Iglesia y algunos filósofos han negado. ¿Existe un mundo donde van los espíritus? Por supuesto, hay un mundo astral al que los espíritus de los difuntos van. Hay muchos niveles en el mundo astral. Contrariamente a la creencia común, el astral, como el mundo físico en que vivimos, es controlado por los Anunnaki y sus amos oscuros. Los espíritus Anunnaki controlan el mundo astral al igual que controlan el mundo físico. La élite Anunnaki sirve a los señores del mal del karma. O al menos así lo hacían. Son los seres que juegan un papel importante en la administración del karma en el mundo astral. Si bien parece que la jerarquía del gobierno celestial entre comillas, se ejecuta de acuerdo con el avance de las almas, la verdad es que el karma aquí nunca es justamente infligido, como lo proclaman falsamente. Los espíritus, o como le llaman los controladores, las almas, que son las prisiones geométricas del espíritu, se ven obligadas o inducidas a reencarnar, mientras ellas parecen tener libre albedrío para elegir encarnar o permanecer en el mundo astral. El karma que opera en el mundo astral obliga a las almas a reencarnar. Los habitantes astrales están programados para pensar que no tienen la opción de seleccionar sus propios padres, el lugar, el tiempo y la cultura para su nueva vida. Esto es solo en apariencia. En verdad, ellos están programados para pensar que todo está previsto para el mayor bien del alma. ¡Qué gran mentira!
Además, como sucede en este mundo físico, también hay seres en el mundo astral que dan información falsa acerca de la religión, la espiritualidad y otros temas. También programan a la gente en la Tierra, para ayudar a difundir información falsa. De este modo se engañan más a los que están en busca de la verdad. La información falsa se difunde para desviar a aquellos que están buscando. Por lo tanto, es muy difícil salir de esta estafa, a menos que se piense por sí mismo en lugar de tragar todo lo que le están diciendo. Hay quienes utilizan la excusa del karma para hacer o no hacer ciertas cosas. También utilizan el karma para explicar todas las acciones que le suceden a las personas y las naciones. A las personas se les enseña que el karma es justo. Y se aplica bastante para premiar o castigar por las acciones de uno, por lo tanto, las personas aprenderán a ser responsables de sus acciones. Sin embargo, se da todo lo contrario. La gente no puede aprender nada del karma, porque el karma conspira especialmente contra las personas de corazón puro. Y a la mayoría de las personas se les niega el recuerdo de sus experiencias de vidas pasadas, con el fin de corregirlos. Por lo tanto, el karma no es coherente. Es una herramienta del mal para el encarcelamiento del espíritu. Para romper las ataduras del karma, aquí y en el astral, no debe aceptar ciegamente el karma como su suerte en la vida. En su lugar, usted debe hacer lo que sienta que es lo correcto en su interior, en su esencia, y no ser dictado por su religión o cualquier otra cosa. Al hacer esto, usted está tomando toda la responsabilidad de sus acciones y decisiones. Aunque la oscuridad ha secuestrado, corrompido y retorcido casi cada mensaje divino que se ha presentado en la tierra, no es porque la luz sea débil, sino porque la oscuridad es muy pútrida. Cada vez que un mensajero divino fue enviado, la luz le da a la oscuridad la oportunidad de corregirse. La oscuridad ha perseguido o asesinado a los mensajeros divinos y distorsionado su mensaje. Ha demostrado ser obstinada en el error y carente de cualquier valor redentor. La oscuridad no puede responder verdaderamente al amor divino o la verdad. Cuando la oscuridad corrompe la verdad, como lo hizo en relación a Jesús y otros mensajeros divinos, a menudo llega el mensaje dañado al pueblo. Muchos seres verdaderos se sienten atraídos por estas enseñanzas corrompidas. Porque interiormente reconocen el origen divino, incluso a través de las enseñanzas distorsionadas. Sin embargo, cuando se presenta la versión real, todos los seres de luz verdadera interiormente lo reconocerán. Incluso si tienen que pasar por un periodo conflictivo interiormente. Pronto, todo verdadero ser de luz despertará interiormente. Aunque no necesariamente en el nivel consciente. Cuando se producen los despertares, los seres de luz falsa estarán cada vez más amenazados e inseguros. Porque interiormente conocen sus propias identidades y serán conscientes de su inminente desaparición. Los seres de luz falsa comenzarán a expresar más intolerancia, beligerancia y comportamiento generalmente caótico. Los seres de luz verdadera pronto sentirán una liberación interior y alegría, a pesar de todo el caos y sufrimiento que envuelve el planeta. Interiormente, ellos saben quiénes son. Y se sienten en paz dentro. Porque saben que al fin, la liberación está cerca.